¡Feliz cumpleaños, papá! Aquí en el asilo no vas a estorbar. ¡Adiós! Aquí tienes las llaves, papá, me dijo Lucía con una sonrisa fría mientras me las ponía en la mano. Yo no respondí. Solo las miré un segundo antes de guardarlas en el bolsillo del saco gris. Ese sábado cumplía 80 años, y mi hija, mi única hija, había prometido llevarme a desayunar a mi lugar favorito, pero no lo hizo. Me llevó a un asilo. Sentí el mismo peso en el pecho que me acompañaba desde que murió mi esposa hace 5 años. Respiré hondo. Dentro del saco, en un bolsillo oculto, llevaba algo que ella no sabía que existía. Lucía encendió el auto y arrancó. Viajamos en silencio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo pasábamos de largo los 3 restaurantes que ella había mencionado días antes. No dijo palabra, pero en su cara se notaba que quería terminar con aquello rápido, como si se estuviera deshaciendo de algo pesado. Ese algo era yo. El viaje duró unos 20 minutos. Conocía bien la zona. El norte de Monterroy, donde décadas atrás había construido varios edificios. Cuando el coche se detuvo frente a un portón blanco con letras doradas, leí el letrero. Residencia Aurora. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de ironía. Conocía a ese lugar mejor que nadie. Lo había fundado yo mismo. Pero Lucía no lo sabía. Ella bajó sin decir nada. Abrió la cajuela y sacó 2 maletas que yo no había empacado. Las dejó en la banqueta con un golpe seco. Ya hablé con el director, todo está arreglado, dijo con tono de negocio cerrado. Te van a cuidar bien aquí. Asentí, no. Dije nada. Lucía me dio un abrazo rápido, frío, sin emoción. Feliz cumpleaños, papá. Aquí estarás mejor. En la casa ya no hay espacio. Sus palabras me atravesaron como cuchillo. No sentí dolor, sentí claridad. 8 décadas de trabajo, sacrificio y amor para criarla, y me pagaba con abandono. Levanté las maletas, una en cada mano. Pesaban menos que su indiferencia. El director te espera adentro. Adiós, papá. Subió al coche, cerró la puerta y se fue sin mirar atrás. La vi desaparecer por la avenida, convertida en un punto lejano. Me quedé frente al portón de Residencia Aurora. El sol de 1900 en la tarde me daba en la cara, pero yo sentía frío, ese frío que viene del alma. Empujé la reja, entré despacio. Un camino de piedra me llevó hasta la entrada principal. A los lados, jardines con flores moradas, bugambilias, las mismas que mi esposa plantaba en casa. En la pared, junto a la puerta de vidrio, una placa de bronce decía Residencia Aurora, fundada en 1994. Grupo Molina. Sonreí apenas. Ese era mi apellido, mi empresa, mi obra. Nadie lo sabía. Toqué el timbre. Una joven enfermera abrió la puerta. Buenas tardes. ¿Usted es el señor Molina? Preguntó amablemente. Sí, Ernesto Molina. Respondí con voz tranquila. El director lo espera. Sígame, por favor. La seguí hasta un mostrador de madera. Detrás, un hombre de unos 50 años, bigote fino, bata blanca y rostro de superioridad, me observó con desdén. Bienvenido, señor. Aquí seguimos reglas. Nada de quejas, ¿entendido? Asentí. Él no tenía idea de con quién hablaba. Llene esto, dijo, entregándome un formulario. Nombre, edad, contacto de emergencia. Escribí con calma. Ernesto Molina Vargas, 80 años. Contacto, ninguno. Lucía ya no contaba. Habitación 12B, ordenó el director. Lulú lo acompañará. La enfermera tomó una llave y me guió por unas escaleras hasta un pasillo con puertas numeradas. Abrió la 12B. Entré. Era un cuarto pequeño. Cama individual, mesita, una silla junto a la ventana. Dejé las maletas y toqué el bolsillo interno del saco. El sobre Manila seguía ahí, guardado desde hacía 30 años. Me senté en la cama. Respiré hondo. Mañana todo cambiaría. El resto de la tarde la pasé mirando por la ventana. Afuera, algunos ancianos caminaban por el jardín. Otros
Solo observaban el cielo. Pensé en cuántos de ellos habrían sido abandonados igual que yo. Abrí una maleta. Lucía había empacado mi ropa con prisa, sin cuidado. Guardé todo en el pequeño armario. El saco gris quedó colgado con su secreto dentro. Salí a caminar por los pasillos. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso. Cuando pasé por recepción, vi otra placa en la pared. Grupo Molina. Compromiso y dignidad. El director seguía detrás del mostrador revisando papeles. ¿Necesita algo, señor Molina?, preguntó con tono altivo. Solo quiero conocer el lugar, dije. Las visitas son los domingos, de 10 a 12. Aquí todo se maneja con orden. Lo miré a los ojos. Ese orden lo había escrito yo hace 30 años. Caminé hacia el comedor. El olor a comida llenaba el aire. Algunos ancianos cenaban en silencio. Me senté en una mesa vacía. Una señora se me acercó. ¿Nuevo?, preguntó con voz amable. Sí, llegué hoy. Soy doña Rebeca. No está tan mal aquí. La comida es buena, dijo sonriendo. El director entró en ese momento. Coman rápido, se apagan las luces a las 8, gruñó sin mirar a nadie. Los demás bajaron la cabeza. Yo solo observé. Ese hombre trabajaba para mí y trataba a los ancianos como estorbos. Una enfermera se acercó a mi mesa. Era la misma que me había recibido. ¿Necesita algo, don Ernesto?, preguntó con respeto. No, gracias, Lulú, estoy bien. Si requiere algo, avíseme. Estoy de turno en la tarde, respondió con una leve sonrisa. Su tono fue sincero. Intuí que sabía más de lo que decía. Regresé a mi habitación, cerré la puerta, saqué el sobre Manila, lo abrí. Dentro estaba la escritura pública número 4875, con mi nombre grabado, Ernesto Molina Vargas, propietario de Residencia Aurora. Pasé los dedos sobre las letras. Ese documento era mi prueba, mi verdad. Lucía me había dejado aquí, sin imaginar que este lugar me pertenecía. Apagué la luz. La luna iluminaba el sobre la mesita. Mañana le mostraría al director quién era yo. Mañana todo cambiaría. Desperté antes del amanecer. Dormí poco, pero suficiente. El aire dentro del cuarto se sentía más liviano que la noche anterior. Me vestí con calma. Me puse el saco gris y toqué el bolsillo interno. El sobre, Manila seguía ahí, seguro, como un recordatorio de quién era yo realmente. A las 7, bajé al comedor. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el del café. Algunos residentes ya desayunaban. Me serví un plato de avena, un café con leche y me senté en la misma mesa junto a la ventana. Al poco rato, un hombre de cabello blanco, calvo en la coronilla y mirada amable se acercó. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Claro, siéntese. Soy don Felipe. Llevo aquí casi 3 años, dijo mientras tomaba su taza. Usted llegó ayer, ¿verdad? Sí, Ernesto Molina, respondí. Bienvenido, don Ernesto. Al principio cuesta, pero uno se acostumbra. Aquí hay buena gente, aunque el director tiene su carácter. Asentí. No dije nada más. Don Felipe siguió hablando entre cucharadas. Dicen que el dueño de estas residencias vive en Ciudad de México, pero nunca se aparece. Solo manda gerentes. Nadie lo conoce. En persona. ¿Nunca vino?, pregunté fingiendo curiosidad. Nunca, respondió con un gesto. Pero si viniera, ojalá viera cómo nos tratan a veces. Yo bajé la vista. Pensé, pues esta vez sí vine, solo que nadie lo sabe. El director entró al comedor en ese momento. Caminaba con paso rápido, mirando su reloj. Coman sin tardarse. A las 8 cerramos el servicio, ordenó. Don Felipe suspiró. Así es siempre. Habla como si fuéramos soldados, no personas, murmuró. Terminé mi desayuno y regresé a la habitación. Me senté en la cama, saqué el sobre Manila, lo abrí y volví a leer la escritura. Las letras parecían brillar bajo la luz de la mañana. Residencia Aurora. Propiedad del señor Ernesto Molina Vargas. Cerré el sobre,
Respiré hondo y lo guardé de nuevo. Era momento de hablar con el director. A las 8:20 bajé por las escaleras. Lulú estaba en recepción. «Señor Molina, el director ya lo...» «Espera», me dijo con amabilidad. Asentí y caminé hacia la oficina. Toqué la puerta. «Adelante», se escuchó desde dentro. Entré. La oficina era pequeña, con un escritorio metálico lleno de papeles. En la pared colgaban diplomas viejos y una bandera de México algo descolorida. El director, el licenciado Ramírez, bebía café y no levantó la vista cuando hablé. «Buenos días, director. Quisiera hablar con usted». «Hable rápido. Tengo pendientes», respondió sin mirarme. «Si es por comida o limpieza, deje su queja con enfermería». Me senté frente a él sin pedir permiso. Coloqué el sobre mis rodillas. «No es una queja. Es algo que debe ver». Deslicé el sobre hacia él. Lo abrí y saqué la escritura. La desdoblé con cuidado y la puse sobre su escritorio. El papel amarillento mostraba mi nombre y los sellos notariales intactos. El director leyó distraído al principio. Luego su rostro cambió. Se enderezó en la silla. Esto dice que usted, balbuceó, que usted es el propietario de la residencia Aurora». «Así es», dije en voz baja pero firme. Saqué del bolsillo una credencial plastificada, vieja, con letras doradas. «Ernesto Molina Vargas, fundador y presidente del grupo». «Molina». Ramírez palideció. Su taza tembló. La dejó sobre el escritorio, pero el café se derramó. Yo: «No tenía idea, señor Molina. Discúlpeme, por favor. Si ayer le hablé mal, fue porque no sabía». Levanté la mano con calma. «No se preocupe. Pero escúcheme bien. Nadie debe saber quién soy. Ni los residentes, ni las enfermeras, ni nadie más. Solo usted, ¿entendido?» Él asintió nervioso. «Sí, señor. Nadie sabrá nada». «Bien», continué. «Voy a quedarme aquí como un residente normal. Quiero ver cómo funciona este lugar desde dentro, sin que nadie me trate diferente. Y quiero cambios». El director tragó saliva. «¿Qué cambios, señor?» «Para empezar, respeto. Ayer lo vi gritándole a la gente en el comedor. Eso no volverá a pasar. Aquí no hay soldados, hay personas mayores que merecen dignidad». Ramírez asintió rápido, sudando. «Sí, señor. Cambiaré todo, lo prometo». «Otra cosa», añadí. «Quiero una lista completa de los residentes sin familia y sin recursos. Quiero conocer sus casos uno por uno. Tráigamela antes del mediodía». «Por supuesto, señor Molina. Enseguida la preparo». Tomé la escritura y la credencial. Las guardé de nuevo en el sobre y me puse de pie. «Eso es todo por ahora. Lo veo más tarde». Salí de la oficina sin mirar atrás. Escuché su respiración agitada mientras cerraba la puerta. Volví a mi habitación. Me senté en la cama. Sostuve el sobre entre mis manos. Había revelado mi identidad a una sola persona, y eso bastaba. Iba a quedarme, observar y después actuar. Lucía me había dejado aquí pensando que era un asilo cualquiera, pero se equivocó. Me dejó en mi propio asilo. A las 11:30 golpearon la puerta. «Adelante», dije. Era el director Ramírez, con una carpeta azul bajo el brazo. «Aquí está la lista que me pidió, señor Molina», dijo con respeto. Tomé la carpeta. La abrí. Dentro había fichas con fotos y nombres. Leí algunas. Felipe Ruiz, 75 años, sin hijos, abandonado por sobrinos. Rebeca Torres, 78 años, viuda, sin familia cercana. Amparo Gómez, 82, sin recursos. Eran 15 nombres en total, 15 vidas olvidadas. Cerré la carpeta y la dejé, sobre la mesita de noche. «Gracias, director. Puede retirarse». «Sí, señor». Se inclinó y salió cerrando con cuidado. Me quedé solo con la carpeta, mirando los nombres. Sentí un nudo en la garganta, no de lástima, sino de comprensión. Yo tenía dinero, propiedades, poder, pero también estaba solo. Ellos no tenían nada. La diferencia era mínima.
Todos habíamos sido olvidados. Saqué mi celular viejo del bolsillo, lo encendí y busqué un número guardado hace años. Licenciado Rafael Montejo, mi abogado. Marqué. Tardó en contestar. Señor Molina, qué sorpresa oírlo en domingo. ¿Todo bien? Sí, Rafael, pero necesito que hagas algo importante hoy mismo. Claro, dígame. Quiero liquidar todo. Hubo un silencio al otro lado. ¿Liquidar? ¿A qué se refiere? A todo. Propiedades, acciones, cuentas. Quiero donar mi fortuna. Toda. Montejo tardó en responder. ¿Está seguro de eso, señor? Estamos. Hablando de mucho dinero. Nunca estuve más seguro, respondí sin dudar. Mi hija me abandonó en mi cumpleaños. No merece nada. Quiero que mi dinero sirva para quien realmente lo necesita. El abogado respiró hondo. Haré lo que usted diga, pero debe venir mañana a firmar los documentos. Iré. Prepáralo todo. Y haz una lista de fundaciones que ayuden a ancianos sin familia. Entendido, dijo. Pero su hija tiene acceso a los estados de cuenta. Verá los movimientos. Que los vea, respondí con una sonrisa fría. Para entonces, ya será tarde. Colgué. Miré la carpeta azul sobre la mesita. Era hora de empezar algo nuevo. La tarde cayó tranquila sobre la residencia Aurora. Desde mi ventana, observaba el cielo anaranjado y las bugambilias moviéndose con el viento. A veces pienso que Dios usa el silencio para que uno escuche su conciencia. Y lo que escuché en mi cabeza era claro. Ya no debía vivir con miedo ni culpa, sino con propósito. El lunes por la mañana, pedí al director Ramírez que me consiguiera un taxi. Voy al centro, a mi oficina, le dije. Él asintió de inmediato. Sabía que no debía hacer preguntas. El taxi llegó puntual. Subí despacio, con el sobre Manila bajo el brazo. El conductor, un hombre de mediana edad, me miró por el espejo. ¿Al centro, jefe? Sí, por favor. Edificio Molina, Avenida Reforma. Respondí. Durante el trayecto recordé los años de trabajo. Cada ladrillo, cada plano, cada reunión. Todo lo había hecho pensando en asegurar el futuro de mi familia. Y, ahora, esa familia me había dejado solo. Llegamos al edificio. Alto, de cristal azul, con mi nombre grabado en letras plateadas, Grupo Molina. Pagué al chofer y entré al vestíbulo. La recepcionista levantó la vista y se sorprendió. Señor Molina, qué gusto verlo. El licenciado Montejo lo espera arriba. Subí al piso 11. Montejo, mi abogado, estaba de pie junto a su escritorio. Traje gris oscuro, rostro serio. Buenos días, señor. Tengo todo listo, dijo señalando un montón de carpetas y una laptop encendida. Me senté frente a él. En la pantalla aparecían cifras enormes. Mi fortuna, completa. Propiedades, cuentas bancarias, acciones. Empecemos, dije sin rodeos. Montejo tomó una pluma. Aquí está la primera escritura de donación, explicó. 5 millones de pesos para la Casa Hogar San Rafael, aquí en Monterroy. Perfecto. Firmé sin dudar. La pluma se deslizó sobre el papel. Montejo estampó el sello notarial. Listo, dijo. La transferencia se hará hoy mismo. Quiero entregarlo personalmente, agregué. Montamos en su coche y fuimos a la dirección que él tenía. La casa hogar quedaba en una calle sencilla, con paredes blancas y un portón de metal. Nos abrió un hombre, mayor, de unos 60 años, con camisa a cuadros. Buenos días, soy Armando, el director. ¿En qué puedo ayudarlos? Montejo abrió su portafolio, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa de la pequeña oficina. Don Armando, el señor Ernesto Molina desea hacer una donación a su institución. El hombre tomó el sobre, lo abrió, sacó un cheque. Cuando leyó la cantidad se quedó mudo. ¿5 millones de pesos? Susurró con la voz quebrada. Asentí. Para que sus abuelos tengan techo, medicinas y comida digna. Don Armando se cubrió el rostro con las manos. Empezó a llorar. No sabe lo que esto
Significa, teníamos goteras, deudas, no alcanzaba ni para el gas. Esto nos salva. Me estrechó la mano con fuerza. Gracias, señor Molina. No tengo palabras. Salimos de la casa hogar en silencio. Montejo me miró mientras conducía. Ahora entiendo por qué quiere hacerlo, dijo con respeto. Es usted un hombre de convicciones. No, Rafael. Solo soy un viejo que aprendió demasiado tarde a distinguir el amor del interés. El martes firmamos la segunda donación. 8 millones para la Fundación Nuevo Amanecer, una organización nacional que apoyaba a ancianos sin familia. Fuimos a sus oficinas. Nos recibió una mujer de unos 50 años, vestida con traje negro y lentes de pasta. Señor Molina, es un honor conocerlo, dijo al estrechar mi mano. Esto cambiará vidas. Le entregué el cheque en persona. Ella lo miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Podremos abrir 3 refugios más, contratar enfermeras, comprar medicinas, dijo emocionada. Gracias, de verdad. Me abrazó sin avisar. Fue un abrazo sincero, cálido, sin intereses. No recordaba el último que había recibido así. El miércoles, doné 3 locales comerciales y 2 terrenos a nombre del Patronato de Asilos Públicos de 1900. Nuevo León. Montejo gestionó las escrituras. Firmé una por una. El representante, un hombre de cabello blanco y caminar lento, me dio la mano. Señor Molina, con esto construiremos 2 asilos nuevos. Todo gratuito, para ancianos que viven en la calle. Esa es mi única condición, le respondí. Que lo usen bien. Salimos de la notaría. Montejo revisó su laptop dentro del coche. En 3 días ha donado más de 20 millones de pesos, dijo sorprendido. ¿Estás seguro de continuar? Completamente, respondí. Él asintió y guardó silencio. Sabía que no podía convencerme de lo contrario. El jueves, por la tarde, mientras revisábamos los últimos documentos, el teléfono de Montejo sonó. Contestó rápido. Sí, entiendo. Su expresión cambió. Dígale que espere un momento. Colgó y me miró. Señor Molina, su hija Lucía está en línea. Dice que necesita hablar con usted urgente, está alterada. Ya, lo imaginaba, respondí sin sorpresa. Dile que si quiere verme, me busque en la residencia Aurora. Ahí estaré. Montejo frunció el ceño. ¿Está seguro? Puede ser incómodo. Más incómodo fue escucharla decirme, estorbas el día de mi cumpleaños. Que venga. Ya no tengo nada que esconder. Él llamó a su secretaria y transmitió mi mensaje. Luego me miró con respeto. Admiro su decisión, señor Molina. Pocos hombres se atreven a cerrar su vida con tanta claridad. No la estoy cerrando, le corregí. La estoy comenzando. El viernes por la mañana fuimos al banco. Era el último paso. El ejecutivo me recibió con cara de asombro. Señor Molina, ¿de verdad desea cerrar todas sus cuentas? Así es. Quiero transferirlo todo según las instrucciones del licenciado Montejo. El hombre revisó los documentos. Me los pasó uno por uno. Debe firmar aquí, aquí y aquí. Una vez hecho no habrá vuelta atrás. No la necesito, dije mientras firmaba. Cuando terminé, el ejecutivo selló las hojas. Listo, señor. Solo queda activa la cuenta de pensión mensual que solicitó, 10,000 pesos al mes. Perfecto, respondí. Es más que suficiente. El ejecutivo me miró con respeto. No sé qué lo motive, pero espero que encuentre paz. Ya la encontré, contesté. Salimos del banco. Montejo caminaba a mi lado en silencio. Él sabía que ese día marcaba el final de una etapa, pero para mí era un comienzo. Esa misma tarde regresé al asilo. El sol caía lento sobre Monterroy, tiñendo de dorado las paredes blancas de la residencia Aurora. Bajé del coche de Montejo con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaban todas las copias de las donaciones, escrituras, cheques y sellos notariales. La prueba de que ya no poseía nada, salvo mi paz.
Montejo me miró antes de subir de nuevo al auto. Su hija seguramente ya vio los movimientos, advirtió. Puede venir en cualquier momento. Asentí. Lo sé, Rafael, y estoy listo. Entré al asilo. La enfermera Lulú me recibió en la entrada con una sonrisa amable. Bienvenido, don Ernesto. Se le extrañó esta semana, dijo. Gracias, Lulú. Fue una semana larga, pero valió la pena. Subí a mi habitación y guardé la carpeta en el armario, junto al sobre manila. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y respiré hondo. Todo estaba hecho. Bajé a cenar con los demás. Don Felipe me saludó desde su mesa. «¿Todo bien, don Ernesto? Lo vimos salir varios días», comentó con curiosidad. «Asuntos personales», respondí sonriendo. «Bueno, lo importante es que regresó. Aquí ya se le considera de la familia». Esas palabras me llegaron al corazón. Familia. Una palabra que Lucía había olvidado. Cenamos caldo de verduras, pan y agua de Jamaica. Conversamos sobre cosas simples. El clima, las noticias, los nuevos residentes. Esa normalidad me resultó reconfortante. Al día siguiente, sábado, desperté temprano. El sol entraba por la ventana y el aire olía a flores. Me vestí y bajé al jardín. Me senté en una banca bajo las bugambilias, las mismas que mi esposa amaba. Eran las 11 cuando escuché el sonido de un coche frenando frente al portón. Miré hacia allá. Un sedán gris se detuvo bruscamente. Reconocí el auto al instante. Era el de Lucía. El portón se abrió de golpe. Mi hija entró con paso rápido, furiosa. Llevaba el cabello suelto, lentes de sol sobre la cabeza y rostro desencajado. Caminó directo hacia el edificio principal. Desde el jardín escuché su voz gritar: «Quiero hablar con mi padre, ahora». El director Ramírez salió de su oficina, nervioso. «Señora Lucía, el señor Molina está en el jardín», le dijo con voz temblorosa. Lucía caminó hacia mí. Sus pasos resonaban sobre el piso de piedra. Cuando llegó frente a la banca, me miró con rabia. «¿Qué hiciste, papá? ¿Qué demonios hiciste con el dinero?», me gritó. La miré tranquilo. «Hola, Lucía. Pensé que no volverías. Dijiste que yo estorbaba». «No juegues conmigo», respondió alterada. «Vi los movimientos bancarios, millones transferidos, cuentas cerradas, propiedades donadas. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco?». Sonreí apenas. «No, hija. Al contrario. Por fin recuperé la razón». Lucía sacó su teléfono, lo desbloqueó y me mostró la pantalla llena de notificaciones bancarias. Transferencia. 5,000 pesos. Cuenta cerrada. Saldo. 0. «¿Qué significa esto?», dijo casi temblando. «Significa que ese dinero ahora sirve para algo bueno», respondí con calma. «Lo doné todo a fundaciones que cuidan ancianos sin familia». «Ese dinero era mío», gritó. «Mi herencia, toda mi vida esperé eso». «Era mío, Lucía, y decidí usarlo para ayudar a quienes sí valoran la vida». Ella apretó los puños. «Voy a demandar. Diré que no estás en tus cabales, que te manipularon, que firmaste bajo presión». «Hazlo si quieres», dije tranquilo. «Todo fue legal. Firmé ante notario, con testigos, con mi abogado, presente. Los cheques ya fueron entregados. El dinero ya se usó para arreglar techos y comprar medicinas. ¿Vas a demandar a fundaciones de ancianos?». Lucía me miró con odio puro. «No puedo creer que seas tan cruel, tan vengativo». «No soy cruel», le respondí despacio. «Soy justo. Tú elegiste humillarme. Yo elegí recuperar mi dignidad». Lucía respiró agitada. «Después de todo lo que hice por ti», dijo llorando. «Te cuidé cuando mamá murió, te llevé al doctor, te compré tus medicinas. Con mi propio dinero». La interrumpí. «Yo te di 80 años de trabajo, de amor y de oportunidades. Tú me diste abandono». Su rostro se descompuso. «No, no voy a permitir esto», gritó, pero su voz ya sonaba débil. Los residentes miraban desde el jardín. Doña Rebeca y don Felipe estaban de pie. Lulú observaba desde la puerta.
Todos escuchaban. Tu herencia era mi respeto, le dije. Y lo perdiste el día que me trajiste aquí y me llamaste viejo inútil. Lucía bajó la mirada. Las lágrimas rodaban, pero no sabía si eran de culpa o de rabia. Papá, por favor, dijo más bajo. No quise hacerlo así. Tenía deudas, problemas. Pensé que podía contar contigo. Ya contaste conmigo demasiado tiempo, respondí, con voz firme. Pero yo ya no te debo nada. Lucía me tomó la mano, suplicante. Devuélveme algo, aunque sea la casa. No tengo dónde vivir. Saqué la cartera del bolsillo y mostré una vieja fotografía. Ella de niña, de 5 años, sonriendo con un vestido blanco, tomada de mi mano. Esa era la hija que yo recordaba, dije. La que me amaba sin interés. Guardé la foto. Eres mi hija, Lucía, pero el respeto no se ruega, se gana, y tú lo perdiste. Ella sollozó, desesperada. Papá, por favor, no me dejes sin nada. Soy tu sangre. Y yo soy un hombre, no un banco, contesté con serenidad. Ya tomé mi decisión. Lo que tenía ahora sirve para quienes sí lo necesitan. Lucía se puso de pie. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados. Entonces, esto es un adiós, dijo en voz baja. Supongo que sí, respondí. Ella dio media vuelta y caminó hacia el portón. No miró atrás. Subió al coche, encendió el motor y se fue. El sonido del auto se perdió en la distancia. Solo quedó el silencio. Don Felipe se acercó despacio. ¿Está bien, don Ernesto? Asentí. Sí, Felipe. Más que nunca. Doña Rebeca puso una mano en mi hombro. Hizo lo correcto. Hay veces que hasta con la familia hay que poner límites. Sonreí apenas. Sí, a veces el respeto duele, pero también sana. El sol comenzaba a ponerse. Las bugambilias moradas brillaban bajo la luz del atardecer. Me quedé sentado en la banca, mirando el cielo. Por primera vez en muchos años, sentí paz. El jardín volvió al silencio después de que Lucía se fue. Los demás residentes se dispersaron poco a poco, pero algunos se quedaron cerca, como si quisieran acompañarme sin decir nada. Doña Rebeca me ofreció un vaso con agua. Tome, don Ernesto, le hará bien, dijo con voz dulce. La miré y sonreí. Gracias, Rebeca. No se preocupe. Estoy tranquilo. Ella asintió. Se nota. A veces uno tiene que perder algo para ganar paz. Sus palabras me quedaron dando vueltas. Quizá tenía razón. Había perdido a mi hija, pero había recuperado algo más grande. Mi dignidad. Esa noche subí a mi habitación. Encendí la veladora sobre la mesita de noche. La llama se movía suave, iluminando el sobre manila que seguía junto al retrato de mi esposa. Tomé la fotografía de Lucía cuando era niña. Adiós, hija, susurré. No te guardo rencor, pero tampoco volveré a ser tu refugio. Guardé la foto en el cajón y apagué la vela. Dormí profundamente, sin culpa. Pasaron los días. El ambiente en la residencia cambió. El director Ramírez, que antes caminaba con aire de mando, ahora lo hacía con respeto. Se notaba nervioso cuando me veía, pero también más amable con los demás. Ya no gritaba. Una mañana, durante el desayuno, me acerqué a él. «Director», le dije, «quiero hablar con usted». «Sí, señor Molina, dígame. Necesito que mejore algunas cosas aquí. El comedor necesita más sillas acolchadas, y el techo del pasillo gotea cuando llueve». «Por supuesto, señor. Haré los cambios esta semana», respondió rápido. «Y otra cosa», añadí. «Quiero que contratemos a 2 enfermeras más. Los residentes mayores necesitan atención más constante». Ramírez asintió con un movimiento seco. «Así será, señor». Lo vi marcharse apresurado, y por dentro sonreí. No por poder, sino por justicia. Por fin, mi obra servía para lo que había soñado cuando la construí: dar dignidad a los ancianos. Esa tarde salí al jardín con don Felipe.
Caminábamos despacio, disfrutando del aire fresco. «Sabe, don Ernesto», dijo él, «este lugar está cambiando, se siente diferente. Hasta la comida está mejor. Quizás solo necesitaba un poco de atención», respondí. Nos sentamos en la banca de... siempre. Las bugambilias moradas caían como lluvia sobre el piso. «A veces pienso que la vida se encarga de ponernos donde debemos estar», continuó Felipe. «Tal vez usted tenía que venir aquí para hacer esto». «Tal vez», respondí mirando el cielo. «Todo pasa por algo». Los días siguientes, las mejoras, se notaron más. Pintaron las paredes de colores cálidos, pusieron cortinas nuevas, arreglaron las luces del pasillo, compraron una televisión grande para la sala común. Lulú, la enfermera, estaba feliz. «Don Ernesto, esto parece otro lugar. Hasta los abuelos sonríen más. Eso me alegra, Lulú. Aquí, todos merecen vivir con dignidad, no solo esperar la muerte». Ella me miró con respeto. «Usted habla como si fuera el dueño», dijo medio en broma. Sonreí. «Solo soy alguien que conoce el valor de las segundas oportunidades». Esa noche me quedé solo en la banca del jardín. Miré al cielo y recordé a mi esposa. Imaginé su voz suave diciéndome: «Estás haciendo lo correcto, Ernesto». Cerré los ojos. Sentí una paz profunda. 3 semanas pasaron así. La residencia ya no era el mismo lugar triste al que Lucía me había traído. Los ancianos caminaban más, conversaban más, reían más. Incluso el director parecía otro hombre. Una mañana decidí iniciar algo nuevo. Reuní a varios residentes en la sala común. «Tengo una idea», les dije. «¿Qué les parece si formamos un pequeño taller de carpintería?» Don Felipe levantó la ceja. «¿Carpintería? Hace años que no agarro un martillo». «Precisamente por eso, respondí sonriendo. «Nunca es tarde para aprender algo nuevo». Algunos se rieron, otros dudaron, pero al final, 6 se animaron. Lulú consiguió unas herramientas viejas, un par de tablas y clavos. Empezamos haciendo marcos para fotografías. El primer día, don Felipe se lastimó un dedo con el martillo y todos se rieron. «Hace tanto que no usaba las manos para algo útil», dijo entre risas. «Eso es lo importante», le respondí. «Recordar que seguimos vivos». Con el tiempo, hicimos cajas pequeñas, portarretratos, juguetes. Los vendíamos en una feria local y con lo que ganábamos comprábamos pinturas o telas para el asilo. Nadie sabía que yo pagaba el resto de mi bolsillo. Un día, don Felipe me dijo mientras lijábamos una tabla: «Usted no es como los demás. Tiene una manera de hablar distinta, como si supiera lo que pasa detrás de las paredes». Sonreí. «Solo sé lo que es sentirse olvidado, Felipe, y no quiero que nadie más lo sienta aquí». Al caer la tarde, los talleres se llenaban de risas. Había alegría en cada rincón. La residencia Aurora por fin se parecía al sueño que tuve cuando la fundé. Una mañana, al llegar al comedor, vi una placa nueva colgada en la pared. «En Minades, honor a los abuelos sin familia. Donación anónima 2024». Nadie sabía quién había pagado por las mejoras, pero todos se sentían agradecidos. Yo me limité a sonreír en silencio. No necesitaba reconocimiento. Mi recompensa era verlos felices. Esa noche, sentado junto a la ventana, pensé: «Lucía tal vez perdió dinero, pero yo gané algo que ella nunca entendió: el respeto de los que me rodean. A veces perderlo todo es la única forma de recuperar lo que de verdad importa». El invierno llegó pronto a Monterroy. Las mañanas eran frías. El aliento se veía en el aire y las bugambilias del jardín se cubrían de rocío. En la residencia Aurora todo estaba en calma. Yo seguía ocupando la habitación 12B, pero ya no era el anciano abandonado que había llegado con 2 maletas ajenas. Ahora me sentía parte de algo. Los días pasaban tranquilos. Desayunaba con don Felipe y doña Rebeca cada mañana.
Hablábamos de nuestras vidas, de los hijos que no venían, de los recuerdos que a veces dolían y a veces nos hacían reír. Lulú, la enfermera, siempre pasaba con una sonrisa. Ella era luz en medio de la rutina. Don Ernesto, los talleres de carpintería fueron un éxito, me dijo una mañana. Vendimos todas las cajitas que hicieron. Con eso compramos pinturas nuevas para la sala. Me alegra, respondí sonriendo. La alegría se contagia cuando se comparte. El director Ramírez también había cambiado. Ahora caminaba entre los pasillos saludando, escuchando, sin gritos ni órdenes secas. Cada vez que me cruzaba con él, bajaba un poco la mirada, como recordando quién era yo realmente, pero sin decir una palabra. Cumplía su parte del trato. La residencia estaba diferente. Los muros antes grises ahora lucían tonos cálidos, crema y amarillo. Había música suave por las tardes y olor a pan horneado los domingos. Los residentes tenían actividades, charlas, paseos cortos al parque cercano. Nadie se sentía un estorbo. Una tarde, mientras regaba las bugambilias, Lulú se acercó. Don Ernesto, llegó un residente nuevo. Se llama Don Tomás. Lo trajo su hijo y se fue sin despedirse. Levanté la vista. A lo lejos, vi a un hombre encorvado, con una maleta vieja en la mano. Su rostro mostraba la misma mezcla de miedo y tristeza que yo había sentido aquel primer día. Dejé la regadera y caminé hacia él. «Bienvenido», le dije extendiendo la mano. «Soy Ernesto Molina». El hombre dudó un segundo, luego la estrechó con suavidad. «Gracias, soy Tomás. No pensé terminar en un lugar así», dijo con voz temblorosa. «Aquí no termina nada», le respondí. «Aquí se empieza de nuevo». Don Felipe se acercó también, sonriendo. «Venga, don Tomás, le enseñamos el comedor. Hoy hay sopa caliente y pan». Tomás asintió y los acompañó. Lo vi alejarse y sentí un nudo en la garganta. Me vi reflejado en él, en ese rostro que lo había perdido todo, pero que aún tenía esperanza. Esa noche, mientras cenábamos, don Tomás levantó la vista y dijo: «Gracias por recibirme. Pensé que aquí solo encontraría tristeza, pero veo sonrisas. No lo entiendo». Doña Rebeca le respondió: «Aquí no hay tristeza, hay historias. Todos llegamos rotos, pero nos vamos reparando poquito a poquito». Yo asentí. «La tristeza no desaparece, Tomás. Solo aprende a sentarse a la mesa con nosotros». Los demás rieron, y él también sonrió por primera vez. Los días siguieron su curso. En el taller de carpintería, don Tomás demostró tener manos hábiles. En poco tiempo hizo una caja perfecta, con grabados a mano. «Fue lo único que me enseñó mi padre», dijo mientras lijaba la madera. «Hacer cosas útiles». «Entonces, seguiremos su enseñanza». «Les respondí. Cada objeto que hacíamos llevaba dentro una historia. Una señora llamada Elvira tallaba corazones porque decía que le recordaban al amor que nunca recibió. Don Felipe hacía marcos para fotos vacíos. «Por si un día mi hijo decide mandarme una», decía entre risas. Una tarde de diciembre, el cielo se pintó de gris. Caía una llovizna fina y el jardín olía a tierra mojada. Yo estaba sentado en mi banca favorita cuando Lulú se acercó con un sobre blanco. «Le llegó una carta, don Ernesto», dijo entregándola con cuidado. En el sobre, con letra cursiva, estaba escrito mi nombre. La reconocí al instante. Era la letra de Lucía. Me quedé mirándola sin abrirla. «¿No piensa leerla?», preguntó Lulú con curiosidad. «No por ahora», respondí. «Tal vez algún día, pero no hoy». Ella asintió y se retiró en silencio. Guardé la carta en el bolsillo del saco. Sentí el peso del papel como si pesara más que todos mis años. Esa noche, mientras el viento golpeaba la ventana, saqué el sobre y lo dejé sobre la mesita, junto a la vela y el sobre manila. Lo observé largo rato, pero no lo abrí. «No necesito palabras», me dije en voz baja. Lo que tenía que entender, ya lo entendí.
Al día siguiente conté a don Felipe sobre la carta. ¿Y no la vas a leer?, preguntó curioso. No todavía, le respondí. A veces leer el pasado puede arruinar la paz del presente. Él asintió. Sabias palabras. Yo también dejé de leer los mensajes de mi sobrino hace tiempo. Siempre prometía visitarme y nunca llegaba. Reímos juntos. Era extraño cómo el dolor se hacía más liviano cuando se compartía. Diciembre siguió avanzando. En la residencia pusimos un pequeño nacimiento en la sala y un árbol decorado con adornos hechos por nosotros en el taller. Cada residente colgó algo que representaba un recuerdo feliz. Doña Rebeca puso una cinta con el nombre de su esposo. Don Felipe, una figurita de madera que talló con sus propias manos. Yo colgué una pequeña estrella. Lulú la observó y me preguntó, ¿por qué una estrella, don Ernesto? Porque me recuerda que, aunque uno caiga, siempre puede volver a brillar. Ella sonrió. Entonces todos aquí somos estrellas, aunque algunas estén un poco apagadas. Exacto, le respondí riendo. Pero mientras tengamos luz, no habrá oscuridad que nos gane. Aquella noche, antes de dormir, miré por la ventana. El cielo de Monterroy estaba despejado y lleno de estrellas. Me sentí acompañado, aunque estuviera solo. Pensé en Lucía, en lo que habría escrito en esa carta. Tal vez disculpas, tal vez reproches, pero por primera vez no me importaba. Había aprendido algo que me costó toda una vida. La paz no llega cuando alguien te pide perdón, sino cuando uno decide perdonarse a sí mismo. El frío aumentó los últimos días de diciembre. En las mañanas, el vapor del café se mezclaba con el aliento de los residentes. Todos llevábamos suéteres gruesos y bufandas tejidas por doña Rebeca, que ahora se había vuelto la abuela oficial de la residencia. Esa semana, Lulú organizó una pequeña posada. Colgó piñatas de colores en el patio y preparó ponche caliente con canela. Los ancianos reían, cantaban villancicos y algunos hasta bailaban despacio, agarrados de la mano. Nadie hubiera imaginado que hacía apenas unos meses el lugar era triste y silencioso. Yo observaba desde una esquina, con un vaso de ponche en la mano. Pensé en lo mucho que había cambiado todo y en lo poco que necesitábamos para sentirnos vivos. Don Ernesto, venga a romper la piñata, gritó Lulú entre risas. No, gracias, mi hija. Ya tuve suficiente de golpes en la vida, respondí, bromeando. Todos se rieron. Era una noche alegre, pero cuando regresé a mi habitación, la alegría se mezcló con un silencio distinto. Sobre la mesita seguía el sobre blanco, el que tenía mi nombre escrito con la letra de Lucía. No lo había tocado desde que llegó. Me senté en la cama y lo miré largo rato. Tenía las esquinas arrugadas como si el papel esperara ser liberado. Toqué la tinta con la yema de los dedos. Pensé en abrirlo, pero algo me detuvo. ¿Y si lo que dice adentro vuelve a herirme? Lo volví a dejar sobre la mesa, junto a la fotografía de mi esposa. Al día siguiente, durante el 160 desayuno, don Felipe notó mi silencio. Y esa cara, don Ernesto, parece que le quitaron el alma, dijo con humor. No, Felipe, es solo una carta que no me animo a leer. ¿De su hija?, preguntó bajando la voz. Asentí. No sé si me pide perdón o si me culpa, y la verdad no quiero saberlo. Don Felipe se quedó pensativo. A veces uno no necesita leer para entender. El silencio también dice lo suyo. Esa frase se me clavó. El silencio de Lucía durante tantos años me había dicho todo lo que necesitaba saber. Ahora, su carta, tal vez, solo buscaba aliviar su culpa. Más tarde, mientras paseaba por el jardín, vi a don Tomás sentado en la banca con un pequeño cuaderno entre las manos. Escribía con letra temblorosa. ¿Qué hace, don Tomás?, pregunté. Cartas, respondió sin alzar la vista. A mi hijo, aunque nunca las mando. ¿Y para qué las escribe entonces? Porque cuando uno escribe, suelta el peso del corazón.
Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez debía leer la carta, no por Lucía sino por mí. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris, y el viento frío entraba por las rendijas de la ventana. Tomé el sobre con decisión. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada en dos. Empecé a leer. Papá. No sé cómo empezar. No hay forma de justificar lo que hice. Cuando te dejé en ese lugar pensé que era lo mejor. Me sentía cansada, sola, con deudas. Pero no fue excusa. Te fallé. He pasado noches sin dormir desde ese día. No imaginé que harías todo. Eso con tu dinero. Al principio sentí rabia, lo admito, pero luego entendí. Le diste a otros lo que yo no supe darte. Respeto. No te pido nada, solo que sepas que lo lamento. Te amo, aunque lo haya demostrado tarde. La letra se cortaba en algunos tramos, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Guardé silencio. No lloré, no sonreí. Solo sentí una paz extraña. Lucía había escrito lo que yo necesitaba escuchar, aunque ya lo había perdonado antes de leerlo. Doblé la hoja, la guardé en el sobre y la coloqué dentro del cajón, junto a la foto donde ella era una niña. Gracias, hija, susurré. Ya estás perdonada. El día siguió tranquilo. En el comedor se hablaba del año nuevo que se acercaba. Lulú planeaba hacer tamales y un pequeño brindis con sidra sin alcohol. Todos estaban emocionados. Por la noche, cuando las luces del jardín se encendieron, salí a sentarme bajo las bugambilias. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza. Pensé en mi esposa. Si estuvieras aquí, me dirías que todo valió la pena, murmuré mirando al cielo. Lulú se acercó despacio. ¿Le puedo hacer compañía? Claro, hija. Siéntate. ¿Sabe? Desde que usted llegó, este lugar cambió. Todos lo quieren mucho. Yo también los quiero. Ustedes me devolvieron algo que creí perdido. ¿Qué cosa?, preguntó ella. La fe en la gente. Ella sonrió. Entonces la carta sirvió. ¿Cómo lo sabe?, pregunté sorprendido. Se le nota en la mirada. Ya no carga la tristeza que traía antes. Nos quedamos en silencio un momento. Solo se escuchaba el canto de los grillos. Lulú, le dije al final. Prométame que cuando yo ya no esté, cuidará de los demás como lo hace ahora. Se lo prometo, don Ernesto. La luna iluminaba su rostro joven, lleno de vida. Pensé que el mundo aún tenía esperanza, mientras existiera gente así. Al volver a mi habitación, vi la carta sobre la mesa. Ya no pesaba como antes. Ahora era ligera, como una hoja al viento. No necesitaba leerla otra vez. Ya había cerrado ese capítulo. Antes de apagar la luz, escribí en un papel pequeño y lo puse dentro del sobre manila, junto con la escritura de la residencia. Decía, que nunca falte dignidad ni compasión en este lugar. Esa será mi verdadera herencia. Apagué la lámpara. Por primera vez en mi vida, sentí que todo estaba en su lugar. El primer día del nuevo año amaneció brillante. El sol iluminaba cada rincón de la residencia Aurora, como si quisiera recordarles a todos que aún había tiempo, que mientras respiraran, todavía podían empezar de nuevo. En el comedor sonaban risas. Lulú había preparado tamales y champurrado. Los residentes brindaban con vasos de sidra sin alcohol. Don Felipe alzó su taza y dijo, «Por los que seguimos de pie, y por los que aprendimos a vivir sin miedo», agregó doña Rebeca. Todos aplaudieron. Yo también levanté mi taza. «Y por los que encontraron una nueva familia», añadí con una sonrisa. Después del desayuno, salí al jardín. El aire era fresco y las bugambilias tenían gotas de rocío que brillaban con la luz. Me senté en mi banca favorita y observé a los demás caminar despacio por el sendero. Me sentía agradecido, no por lo que tenía, sino por lo que había soltado. El director Ramírez se acercó con una carpeta en la mano. «Disculpe que lo interrumpa, señor Molina».
dijo en voz baja. Solo quería informarle que llegaron las nuevas camas ortopédicas y las sillas de ruedas que pidió. Asentí. Muy bien, Ramírez. Asegúrese de que todos los que más las necesitan sean los primeros en usarlas. Así será, señor. Antes de irse, el director se detuvo. Sé que no debería decirlo, pero gracias. Este lugar era solo un trabajo para mí. Ahora entiendo que es una misión. Eso quería oír, le respondí. Un trabajo se hace por dinero. Una misión, por convicción. Ramírez se fue con una sonrisa sincera, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a humildad. Más tarde me reuní con Lulú en la sala común. Ella había organizado una actividad para escribir propósitos del nuevo año. Los residentes llenaban pequeños papeles de colores y los colgaban en una cuerda con pinzas de madera. ¿Y usted, don Ernesto?, preguntó Lulú. Sonreí. El mío es sencillo. Mantener vivo el respeto, pase lo que pase. Escribí esas palabras y colgué mi papelito junto a los demás. Era pequeño, pero contenía todo lo que había aprendido en 80 años. Pasaron los días y el taller de carpintería volvió a llenarse. Esta vez hicimos figuras de animales para donarlas a un hospital infantil cercano. Lulú organizó la entrega y varios residentes fueron conmigo. Los niños nos recibieron con aplausos y sonrisas. «Miren, abuelitos», gritó un niño levantando una figura de caballo. «Lo hizo don Felipe». Felipe se sonrojó. «Hace años que nadie me...» Decía «gracias», susurró emocionado. Ver sus ojos brillar fue suficiente recompensa. Cuando regresamos, el jardín estaba lleno de flores nuevas. Doña Rebeca había convencido al jardinero de plantar girasoles. «Son flores tercas, como nosotros», bromeó. Yo reí. Esa era la esencia del lugar ahora. Resistencia, esperanza, vida. Una tarde, mientras repasaba unos documentos en mi habitación, escuché que tocaban la puerta. «Adelante», dije. Era don Tomás, con su cuaderno de cartas. «Le escribí algo, don Ernesto», dijo con timidez. «No es gran cosa, pero quería dárselo». Me tendió una hoja doblada. La abrí. En letra temblorosa decía: «Gracias por no dejar que este lugar sea solo un sitio para esperar la muerte. Gracias por hacernos sentir vivos otra vez. Si algún día me voy, quiero que sepa que me fui en paz, gracias a usted». Sentí un nudo en la garganta. Lo miré y solo pude decir: «Gracias. Tomás, no sabe cuánto significa esto». Cuando se fue, doblé la hoja y la guardé junto a la carta de Lucía. En ese cajón ya descansaban mis razones para seguir vivo. Una semana después, mientras almorzábamos, llegó un camión con un letrero grande: «Fundación Nuevo Amanecer agradece su generosa contribución». Traían cajas con ropa, alimentos y medicinas para los residentes. Lulú casi lloró de alegría. «Esto es increíble, don Ernesto», exclamó. «Las buenas acciones siempre vuelven, hija», le respondí. Entre los paquetes venía una carta de la directora de la fundación. «Señor Molina, su gesto ha inspirado a muchos. Otras personas se han unido a su ejemplo. Gracias a usted, se abrirán 3 residencias más en distintos estados. Su nombre no será público, pero su huella quedará en cada anciano que vuelva a sonreír». La leí en silencio. Sentí que el corazón me latía fuerte. A veces, uno no necesita fama ni reconocimiento. Basta saber que hizo lo correcto. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las flores, volví a escribir en mi libreta: «He comprendido que el dinero puede construir paredes o puentes. Yo elegí puentes. Quizás no me quede mucho tiempo, pero lo que dejo atrás vale más que cualquier herencia. Dignidad. Esa será mi marca en el mundo». Guardé la libreta en el cajón. Me recosté en la cama. La luna iluminaba la habitación, y el reflejo hacía brillar la placa de bronce que colgaba junto a la puerta: «Residencia Aurora, fundada con amor y respeto». Cerré los ojos. No sentía tristeza. Solo orgullo tranquilo, del que no se grita, del que se siente en silencio. Pensé en mi esposa,
en Lucía, en todos los que alguna vez me acompañaron. Había tardado 80 años en entenderlo, pero al fin lo comprendí. Uno no se lleva nada cuando muere, solo lo que deja en los demás. Y yo, por primera vez, sentía que dejaba algo bueno. Enero avanzaba lento, con mañanas frías y tardes soleadas. En la residencia Aurora todo seguía en calma. Los talleres continuaban, el jardín florecía, y el ambiente era tan distinto al de aquel día en que llegué que a veces me costaba creerlo. Pero la vida siempre guarda sorpresas, algunas dulces y otras amargas. Aquella tarde de domingo, mientras tomábamos café en el patio, Lulú se acercó con gesto serio. «Don Ernesto, tiene una visita», dijo bajito. «¿Una visita?», pregunté sorprendido. Nadie venía a verme desde hacía meses. «Sí, una señora. Dice que se llama Lucía». El corazón me dio un vuelco. Dejé la taza sobre la mesa y respiré hondo. «¿Dónde está?» «En la recepción. ¿Quiere que la haga pasar?» «Sí, pero no aquí afuera. En la sala común», dije después de pensarlo. Lulú asintió y se alejó. Don Felipe, que estaba a mi lado, me miró curioso. «La hija, ¿verdad?», preguntó con tono serio. «Sí. ¿Y va a recibirla?» «Claro». «No hay rencor, Felipe. Solo historia». Me levanté despacio. El viento frío movía las flores del jardín. Caminé hacia la sala común, apoyándome en el bastón. Al entrar la vi. Lucía estaba de pie junto a la ventana. Llevaba un abrigo gris y el cabello recogido. Parecía más delgada, cansada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró. No respondí enseguida. Me acerqué con calma y me senté en una de las sillas. «Siéntate, hija», le dije con voz tranquila. Ella se acercó despacio, temblando. «Gracias por recibirme», dijo bajito. «No sabía si me dejarías pasar». «Todos merecen una segunda oportunidad», respondí. Se quedó callada un momento, mirando sus manos. «Leí tu carta», añadí. Lucía levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad la leíste?» «Sí, y la guardé». «No. Por lo que decía, sino por lo que significaba, que al fin entendiste». Sus labios temblaron. «No espero que me perdones, papá. Solo quería verte, saber que estás bien». «Estoy más que bien, hija». Por fin encontré paz. Lucía respiró profundo. «He estado yendo a terapia. Estoy intentando cambiar de... verdad. Lo que hice fue imperdonable. Nada es imperdonable si hay arrepentimiento sincero», le dije. Se hizo un silencio largo. Afuera se escuchaban las risas de los residentes. Era un contraste extraño. La vida siguiendo su curso mientras nosotros remendábamos un pasado roto. Lucía sacó algo de su bolso. Era una foto enmarcada. «Mira», dijo extendiéndomela. «Es de mamá. La encontré en la casa antes de mudarme». Tomé el marco con cuidado. Era una fotografía vieja, de cuando mi esposa y yo éramos jóvenes. Sonreíamos, abrazados frente al jardín de nuestra casa. «Tu madre siempre quiso paz», le dije mirándola. «Y creo que por fin la tiene, porque hoy la siento aquí con nosotros». Lucía empezó a llorar. «Papá, no quiero tu dinero ni tus cosas. Solo quiero visitarte de vez en cuando, si me lo permites». «Puedes venir cuando quieras, Lucía», respondí sin dudar. «Pero no busques al padre que era. Antes busca al hombre que aprendió a vivir sin resentimiento». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «Gracias, papá. No sabes cuánto necesitaba oír eso». Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego le conté sobre los talleres, las bugambilias, los nuevos residentes. Ella escuchaba atenta con una sonrisa débil pero sincera. «Nunca imaginé que harías tanto bien desde aquí», dijo al final. «Mamá estaría orgullosa». «No lo hice por orgullo, hija. Lo hice porque era lo correcto». Antes de irse, Lucía me abrazó. Fue un abrazo distinto al de aquel día que me abandonó. Este tenía arrepentimiento, calor,
Humanidad. Te quiero, papá. Y yo a ti, hija. Solo recuerda algo. La familia no se mide por la sangre, sino por el respeto. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se marchó. La vi caminar hacia la salida, más ligera que cuando llegó. Lulú la acompañó hasta la puerta. Cuando quedé solo, me senté un momento en silencio. No sentí rencor ni tristeza, sentí alivio. Había cerrado el último capítulo pendiente. Al regresar al jardín, don Felipe me esperaba con una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, todo bien. A veces las visitas que uno teme son las que más necesita. Esa noche, antes de dormir, tomé el sobre manila. Lo abrí. Saqué el documento original de la propiedad y lo observé bajo la luz de la lámpara. Pensé en el futuro de la residencia Aurora. Ya no quería que dependiera de una sola persona. Al día siguiente, pedí al director Ramírez que me consiguiera una cita con el Sintosam, notario. ¿Para qué, don Ernesto?, preguntó curioso. Quiero dejar todo arreglado. Es hora de asegurar que este lugar siga siendo lo que soñé, un refugio para los olvidados. Ramírez asintió sin hacer preguntas. La cita fue 2 días después. Fui acompañado de Lulú y de don Felipe, que insistió en acompañarme. En la notaría firmé un documento nuevo. Una escritura donde la residencia Aurora pasaba oficialmente a manos de una fundación sin fines de lucro, con un consejo formado por los mismos residentes y trabajadores. Cuando el notario selló el papel, sentí que mi corazón se aligeraba. ¿Está seguro de esto, don Ernesto?, preguntó. Más que nunca, respondí. Lo construí para servir, no para poseer. De regreso al asilo, el sol empezaba a caer. El cielo tenía tonos naranjas y rosados. Lulú me tomó del brazo. Gracias por todo lo que ha hecho, don Ernesto. No me agradezcas, hija, solo cumple la promesa que me hiciste, cuidar de los demás. Ella sonrió. Lo haré, se lo juro. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez, sin pendientes, sin deudas del alma. Lo había dejado todo en orden, como debía ser. Los días siguientes a la firma del documento fueron tranquilos. El ambiente en la residencia Aurora se llenó de una calma diferente, como si todos pudieran sentir que algo grande había ocurrido, aunque nadie lo supiera con certeza. El director Ramírez me saludaba con respeto cada mañana, y Lulú parecía más alegre que nunca. Los residentes seguían con sus talleres, las flores del jardín crecían hermosas y la vida parecía más ligera. Una tarde, llamé a una reunión en la sala común. Quería compartir mi decisión con todos. Lulú se encargó de reunirlos. Don Felipe, doña Rebeca, don Tomás y varios más. Se sentaron en círculo, curiosos. Bueno, don Ernesto, dijo don Felipe, sonriendo. ¿Qué sorpresa nos tiene ahora? Respiré hondo y comencé. Hoy quiero contarles algo importante. Ayer firmé unos documentos para que esta residencia ya no pertenezca a una sola persona. Ahora será dirigida por una fundación compuesta por nosotros, los que vivimos y trabajamos aquí. Hubo un murmullo general. Doña Rebeca se llevó una mano al pecho. ¿Cómo que por nosotros? Así es, continué. Cada uno de ustedes tendrá voz. Habrá un pequeño consejo formado por residentes y empleados. Juntos decidirán los cambios, las actividades y el uso de los recursos. Don Tomás sonrió. Entonces, ¿esto será nuestro hogar de verdad? Exactamente, dije con una sonrisa. Un hogar hecho por nosotros, no solo para nosotros. Lulú aplaudió emocionada, y los demás la siguieron. Eso sí es justicia, gritó doña Rebeca riendo. Justicia y dignidad, añadí. 2 cosas que nadie debe perder, ni siquiera en la vejez. La noticia corrió por todo el lugar. Esa noche hubo música y risas. Los residentes bailaban despacio en el comedor, y por primera vez, la palabra asilo dejó de tener peso. Era un hogar, un refugio de amor. Los días siguientes organizamos el nuevo consejo.
Yo propuse a 5 personas: Lulú, el director Ramírez, don Felipe, doña Rebeca y don Tomás. ¿Y usted no, don Ernesto?, preguntó Lulú. No, hija, ya hice mi parte. Mi papel ahora es observar y guiar cuando sea necesario. El consejo se reunió por primera vez un viernes por la tarde. Usamos la oficina del Lino director. Ramírez, aunque nervioso, aceptó su rol con humildad. Nunca imaginé trabajar al lado de los residentes, admitió. Pero si es lo que usted quiere, don Ernesto, lo haré con gusto. No es lo que yo quiero, Ramírez, le respondí. Es lo que todos necesitamos. Doña Rebeca tomó la palabra. Propongo que usemos parte de los fondos para hacer un pequeño huerto. Así tendremos verduras frescas y una actividad para todos. Don Tomás agregó. Y podríamos vender parte de lo que cosechemos en el mercado del barrio. No por el dinero, sino para que la gente vea que los viejos también producimos. Excelente idea, dije. Que la dignidad se vea en acción. El consejo terminó entre aplausos y entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el lugar tenía alma. Durante las siguientes semanas, el huerto tomó forma. Lulú y varios residentes plantaron tomates, lechugas y hierbas aromáticas. El olor a tierra mojada llenaba el patio. Don Felipe, que decía no tener mano para la siembra, terminó siendo el más dedicado. Mire, don Ernesto, esta lechuga creció rápido. Parece que le hablo y me hace caso, decía riendo. Yo observaba todo con orgullo. El asilo que alguna vez fue, símbolo de abandono, ahora era un lugar de vida. Un día recibimos la visita de un periodista local. Había escuchado sobre las mejoras en la residencia Aurora y quería escribir un artículo. ¿Quién dirige este lugar?, preguntó con su grabadora lista. Lulú respondió. Aquí no hay un solo jefe, todos tomamos decisiones juntos. Somos una familia. El periodista se quedó sorprendido. Tomó notas, tomó fotos y antes de irse, se acercó a mí. Usted es don Ernesto, ¿verdad? Dicen que fue quien inició todo esto. Solo planté la semilla, joven. Los demás hicieron que creciera. A la semana siguiente, salió el artículo en el periódico. El título decía, Un hogar donde la vejez florece. La historia de la residencia Aurora. El texto hablaba del trabajo de los residentes, de los talleres, del huerto, del ambiente familiar. Mencionaba que el modelo podía inspirar a otros asilos del país. No, mencionaba mi nombre, tal como quería. Esa noche, Lulú entró a mi habitación con el periódico en la mano. Salimos en el diario, don Ernesto. Mire, dijo emocionada. Lo leí despacio, línea por línea. Sonreí. Entonces valió la pena cada decisión. Valió más que eso, respondió Lulú. Usted cambió vidas. Guardé el periódico en mi cajón junto a las cartas y los documentos. Era parte de mi historia ahora. Los días se volvieron más ligeros. Los nuevos residentes llegaban con miedo, pero en pocos días sonreían. Había vida, había propósito. Una noche, mientras el viento frío soplaba entre las bugambilias, me quedé sentado en la banca del jardín mirando el cielo. Pensé en el paso del tiempo. Quizá mi cuerpo envejezca, me dije, pero el alma nunca lo hará mientras siga haciendo el bien. Escuché pasos detrás de mí. Era Lulú. ¿Otra vez sin dormir, don Ernesto? No puedo dormir, hija. Estoy ocupado recordando. ¿Recordando qué? Que valió la pena vivir. Ella sonrió, se sentó a mi lado, y juntos miramos las estrellas. En ese silencio compartido, entendí que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino de la bondad compartida. Por fin, la residencia Aurora era todo lo que soñé, un lugar donde los olvidados volvían a sentirse vistos. Febrero llegó con mañanas frías y tardes tibias. El huerto del patio crecía lleno de vida. Las lechugas y los tomates ya estaban listos para cosechar. Don Felipe se levantaba temprano todos los días para regarlos. Y doña Rebeca decía que nunca había probado verduras tan frescas. La residencia Aurora era ahora un hogar con alma,
Había música los sábados, cine los miércoles y risas todos los días. Hasta el director Ramírez, antes tan rígido, ahora participaba en los talleres de lectura. Todo marchaba bien, pero dentro de mí, algo empezaba a sentirse distinto. Una mañana desperté con un dolor leve en el pecho. Pensé que era cansancio, nada más. Lulú me vio pálido durante el desayuno. «Don Ernesto, ¿se siente bien?» «Solo un poco de frío, hija. Ya se me pasa». Pero no se me pasó. Esa noche el dolor volvió más fuerte. Me quedé sentado en la cama, respirando despacio. No quise llamar a nadie. No por orgullo, sino porque sentía que el cuerpo me estaba avisando que era hora de descansar. Al día siguiente, Lulú insistió en llevarme al médico. «No acepto un no por respuesta», dijo con firmeza. Sonreí. «Está bien, hija. Tú mandas». Fuimos a la clínica. El doctor me revisó con calma y me mandó algunos estudios. Al terminar, me miró con una sonrisa cansada. «Don Ernesto, no se asuste. Su corazón está débil, nada grave, pero necesita reposo. No esfuerzos, no emociones fuertes». «Doctor, a mi edad las emociones son lo único que me mantienen vivo», le respondí. Lulú suspiró. «Lo cuidaremos, se lo prometo». Volvimos al asilo. Esa tarde me quedé en la banca del jardín mirando las bugambilias. Pensé en la ironía. Había pasado la vida trabajando sin descanso, y ahora, cuando por fin todo estaba en paz, el cuerpo empezaba a rendirse. Don Felipe se sentó a mi lado. Me dijeron que el doctor lo vio. Todo bien, Felipe. Solo que el motor ya no tiene la misma fuerza. «Bah, el cuerpo se cansa, pero el alma no», dijo riendo. Asentí. Exacto. Mientras el alma siga viva, no hay final. Durante los días siguientes, Lulú me visitaba cada noche. Me llevaba té caliente y platicábamos largo rato. «¿Sabe, don Ernesto?», me dijo una noche. «A veces pienso que Dios lo trajo aquí con un propósito. Todos tenemos uno, hija. El mío fue recordarles a los demás que valen. Y lo logró», susurró ella con los ojos brillosos. Me quedé mirando la llama de la veladora sobre la mesa. «Lulú, cuando yo falte, asegúrate de que este lugar siga siendo lo que soñamos. No dejes que lo conviertan otra vez en un negocio». Ella asintió con lágrimas. «Se lo juro. Usted me enseñó que servir es amar». Los días se hicieron más lentos. Ya no salía tanto al jardín, pero escuchaba las risas desde mi ventana. A veces cerraba los ojos y me bastaba con oírlos para sentirme vivo. Una tarde, don Felipe entró a mi habitación con un paquete envuelto en papel café. «Es un regalo del consejo», dijo. «Abra». Lo abrí despacio. Era una placa de madera tallada por los residentes con letras grandes que decían: «Gracias, don Ernesto, por devolvernos la esperanza». Toqué las letras con los dedos, despacio. «Es hermosa», susurré. «Usted lo es más», dijo don Felipe y me abrazó con fuerza. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo vivido, en el hombre que era cuando llegué cargado de rencor y en el que era ahora lleno de paz. En la madrugada, saqué mi libreta del cajón y escribí mi última carta. «A quien lea esto cuando yo ya no esté. No llores por mí. No me fui, solo cambié de cuarto. Si alguna vez sientes que no vales, recuerda que tu dignidad no depende de los demás, sino de ti. Haz el bien, incluso si nadie lo nota. Ama sin esperar recompensa. Y cuando te pregunten qué dejaste en el mundo, responde: dejé respeto, dejé bondad». Doblé la carta y la guardé dentro del sobre manila, junto con la escritura, la foto de mi esposa y la carta de Lucía. Ese sobre contenía toda mi vida: amor, trabajo, dolor, perdón y paz. El invierno avanzaba. Una mañana amanecí débil. Lulú me ayudó a vestirme. «Hoy no se esfuerce, don Ernesto. Descanse. Solo quiero sentarme un rato en el jardín. El sol está bonito», dije, sonriendo. Ella me acompañó.
Nos sentamos bajo las bugambilias. El aire olía a flores y a tierra. Cerré los ojos y escuché las risas de los demás. Sentí la mano de Lulú sosteniendo la mía. «Sabe», le dije en voz baja, «si me voy pronto, me voy feliz. Dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré». «No diga eso», susurró ella con lágrimas. «No llores, hija. La muerte solo duele a los que se quedan». El viento sopló suave, moviendo las flores moradas sobre nosotros. Me quedé mirando el cielo despejado. Sentí el corazón lento, tranquilo. Pensé en mi esposa, en Lucía, en todos los que me habían acompañado. Y comprendí que no era el final, solo el descanso merecido de un alma que había cumplido su propósito. El amanecer del día siguiente llegó suave, como si el sol se asomara con respeto. El jardín estaba cubierto de rocío, y el canto de los pájaros se escuchaba entre las bugambilias. La residencia Aurora despertaba despacio. Algunos residentes caminaban hacia el comedor, otros aún dormían. Lulú fue la primera en notar el silencio en mi habitación. Tocó la puerta pero no hubo respuesta. Entró despacio. Me encontró sentado en la silla junto a la ventana, con la mirada tranquila, como si estuviera contemplando el amanecer. Tenía una sonrisa leve, y en mis manos aún sostenía el rosario que perteneció a mi esposa. Lulú no gritó, no lloró. Se acercó, me tomó la mano con suavidad y susurró: «Descanse, don Ernesto». Cumplió su misión. Luego salió en silencio y fue a avisar al director Ramírez. La noticia se esparció rápido entre los residentes. Algunos lloraron, otros guardaron silencio, y otros rezaron en voz baja. Pero todos coincidían en lo mismo. Don Ernesto se fue en paz. El consejo de la residencia se reunió esa misma mañana. Lulú tenía los ojos hinchados, pero su voz se mantuvo firme. «Don Ernesto dejó instrucciones», dijo mostrando el sobre manila que encontró sobre la mesa, junto a la veladora apagada. Lo colocó en el centro de la mesa. Nadie hablaba. El director lo abrió con cuidado. Adentro estaban los documentos, la escritura del Sintosen lugar, las cartas, y una hoja con mi letra fechada unos días antes. Ramírez leyó en voz alta: «A mis amigos de la residencia Aurora, si están leyendo esto, es porque mi viaje terminó. Pero no se entristezcan. La vida no se acaba, solo cambia de forma. Quiero que este lugar siga siendo lo que soñamos. Un hogar donde nadie sea tratado como estorbo, donde la vejez no sea sinónimo de olvido. Cuídense entre ustedes, rían, trabajen la tierra, compartan el pan y la palabra, y recuerden siempre que la dignidad no se compra ni se hereda, se defiende. Con cariño, Ernesto Molina». Cuando terminó, de leer, el silencio fue total. Lulú se secó las lágrimas y dijo con voz firme: «Cumpliremos su voluntad». A las 3 de la tarde hicieron una pequeña ceremonia en el jardín, justo bajo las bugambilias que tanto cuidé. No hubo cajón ni misa grande. Solo una foto mía en un marco de madera hecha por los residentes, velas encendidas y flores moradas. Don Felipe habló primero. Don Ernesto no solo nos enseñó a vivir, también nos enseñó a despedir sin miedo. Doña Rebeca agregó: «Él llegó aquí como todos nosotros, con el corazón roto, y se fue dejándonos esperanza». Lulú no pudo contener el llanto. Era más que un residente. Era mi familia. El viento soplaba suave moviendo las flores. En ese momento, un rayo de sol atravesó las nubes e iluminó la foto. Todos se quedaron mirando, en silencio. Algunos dijeron que fue una señal, que don Ernesto les decía adiós. Después de la ceremonia, Lulú guardó el sobre manila y los documentos en una caja de madera. La colocó en el despacho del director, en un estante que todos acordaron dejar intacto. «Ahí quedará su legado», dijo Ramírez. Pasaron los meses. La residencia Aurora siguió viva. El huerto floreció, los talleres crecieron, y más ancianos llegaron buscando refugio.
Todos conocían la historia de aquel hombre que un día fue abandonado por su hija y terminó convirtiendo su dolor en esperanza para los demás. Un año después, en el aniversario de su partida, el consejo organizó una misa sencilla en el jardín. Lulú, ahora directora de la residencia, tomó la palabra. Hoy recordamos a don Ernesto Molina, el hombre que nos enseñó que la vejez no es el final, sino una nueva oportunidad para amar. Colocó una nueva placa junto a la banca donde siempre me sentaba. Aquí encontró paz un hombre justo. En su memoria, que nadie vuelva a sentirse solo. Los residentes aplaudieron. Algunos dejaron flores, otros rezaron. Don Felipe, con la voz temblorosa, dijo: «Cada vez que me siento aquí, siento que sigue con nosotros». Lulú sonrió. «Y seguirá, porque lo que se hace con amor nunca muere». Desde ese día, la banca Bajo, Las Bugambilias, fue conocida como la banca del abuelo Ernesto. Muchos residentes nuevos se sentaban ahí a leer, a pensar o simplemente a sentir el sol. Decían que el lugar transmitía calma, como si el alma del viejo aún rondara cuidando a los suyos. Con el tiempo, el modelo de la residencia Aurora se replicó en otros lugares. Varias fundaciones pidieron asesoría para crear hogares similares. En todos colocaban una frase que había salido de mi carta final: «La dignidad no se hereda, se defiende». Lulú se encargó de eso. Viajaba a distintas ciudades ayudando a abrir nuevas casas para ancianos, y en cada inauguración contaba mi historia. Don Ernesto me enseñó que la verdadera herencia no son los bienes, sino las acciones, decía con orgullo. Cada año, el día de mi cumpleaños, los residentes preparaban pan dulce, encendían velas y colocaban flores moradas en mi banca. Cantaban canciones viejas, contaban anécdotas y reían recordando mis bromas. Nadie lloraba. Decían que yo no querría lágrimas, solo gratitud. Una tarde, mientras el sol caía y las bugambilias brillaban, Lulú se sentó en mi banca con una niña pequeña, su hija. «¿Ves esta placa, hija?», le dijo. «Aquí se sentaba un hombre bueno. Él me enseñó lo que significa cuidar». La niña sonrió. «¿Era mi abuelito?» «No de sangre», respondió Lulú acariciando su cabello, «pero sí de corazón». El viento sopló fuerte, y una flor morada cayó justo sobre las manos de la niña. Lulú miró al cielo y sonrió. «Gracias, don Ernesto», susurró. «Todo sigue bien». El sol se ocultó detrás de los árboles. La luz dorada bañó el jardín, el huerto y la vieja banca. En ese instante, el aire pareció volverse más cálido, más ligero, como si el alma de aquel viejo seguía ahí, cuidando en silencio el hogar que una vez construyó con amor y justicia. Y así, entre bugambilias, risas y respeto, el nombre de Ernesto Molina quedó grabado para siempre, no en piedra, sino en los corazones de todos los que aprendieron gracias a él que la dignidad no tiene edad y el amor verdadero nunca muere.